La palabra caput significa literalmente cabeza. El término aludía a la capacidad jurídica de un ciudadano romano. Esta capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, los hijos y esclavos, por estar sujetos a potestad, alieni iuris, carecen de un patrimonio y no pueden ser titulares de derechos. Sin embargo, pueden actuar en la vida de los negocios patrimoniales como representantes de sus padres o dueños. Por eso se puede decir que tienen capacidad de ejercicio u obra, pero solo el pater familias tiene una aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Para tener capacidad jurídica en Roma, es requisito ser ciudadano romano, ser un hombre libre y ser ciu iuris, o sea, de propio derecho. Status familiae. En Roma lo entendemos como la posición que ocupa un sujeto de derecho dentro de una determinada familia. Pero, ¿qué es una familia? Es un conjunto de personas libres sometidas a la autoridad del pater familias por lazos de dependencia y subordinación. Dentro de estas familias existen dos partes. La persona ciu iuris o pater familias, quien tiene capacidad jurídica plena, y la o las personas alieni iuris, quienes están sujetos a potestad. Hablemos ahora de potestad. Existen 4 tipos de esta. La potestad material, que se ejerce sobre la mujer si se han llevado a cabo las nupcias cum manus. La potestad dominical, que radica sobre los esclavos. El mancipio dare, que es la potestad que ejerce un hombre libre sobre otro igualmente libre. Y la patria potestad, que es la que más hemos escuchado. Es el derecho del pater familias sobre su descendencia y personas asimiladas. Esta última trasciende sobre la descendencia masculina y es un poder jurídico. Aquí, el pater familias impone el culto religioso y es quien tiene patrimonio. Cuando hablamos de descendencia y personas asimiladas dentro de la patria potestad, nos estamos refiriendo a los hijos legítimos, los agnados, la mujer casada con manus, los adoptados y los adrogados. Existen diversas razones para la extinción de la patria potestad. Encontramos la muerte del pater, el ejercicio de actividades eclesiásticas, la adopción plena que rompe vínculos de sangre con la familia de origen, el capitis diminutio máxima o media y la emancipación, que es un acto jurídico y voluntario del pater familias, donde se castiga del pater al hijo, haciéndole quedar a este último como un hijo de nadie, sin poder utilizar el nombre de su familia ni poder heredar. Ahora bien, veamos las fuentes de la patria potestad. Existen 2: el nacimiento dentro de las justas nupcias y los actos jurídicos posteriores, donde encontramos la adopción, la adrogación y la legitimación. La adopción es un acto jurídico mediante el cual se incorpora una persona alieni iuris a un núcleo familiar distinto a su familia de origen, sin tener vínculo natural o de sangre. La adrogación es adoptar un ciu iuris puber y varón para ser alieni iuris, es decir, para quedar bajo la potestad de otro. Como representa una capitis diminutio mínima, este estado debe ser votado por los comicios curiados. Legitimación. Encontramos de esta el matrimonio subsiguiente, es decir, cuando la pareja, hombre y mujer, conviven y se casan posterior a la procreación, desencadenando así efectos jurídicos plenos, donde el hijo queda en calidad de agnado y legitimado. Por otra parte, tenemos la oblación a la curia, que, como bien sabemos, la curia era una institución recaudadora de impuestos. A esta, el hijo es ofrecido como decurión, es decir, un cobrador de impuestos, quedando en calidad de filius familiae del padre que lo legitima, y para efectos sucesorales, solo hereda de él. No forma parte integral de la familia agnatitia del pater que lo legitima, y hay efectos sucesorales relativos. Encontramos también por rescripto del emperador, por decreto imperial, como cuando la mujer está casada con otro hombre, cuando la madre está muerta, cuando no se conoce el paradero de la mujer o cuando el padre natural no tiene descendencia.
Hablemos ahora de los peculios. ¿Qué es un peculio? Bueno, es un conjunto de bienes cuyo titular está en la cabeza del filius familiae, es decir, el hijo de familia, por el cual los bienes no conforman el patrimonio del pater familias. Y existen diversas clases. Primeramente, encontramos el profecticio. Son bienes dados por el pater familias al filius familia en calidad de administrador, es decir, este debe rendir cuentas al pater de la administración de estos bienes en calidad de usufructuario. Encontramos después el adventicio, que son bienes dados por vía materna. Nos referimos a cuando se recibe una herencia o donación de parte de la madre. Encontramos también el tipo castrense, que son botines de guerra que tienen los que prestan servicio militar. Y por último, los cuasi castrense. Es la remuneración que se recibe por los servicios prestados en favor del Estado romano. Es decir, que el filius familiae ocupa cargos públicos, por lo tanto recibe un salario. En Roma, requisito para que el hombre libre fuera sujeto de derecho era el status civitatis, es decir, la ciudadanía. La palabra ciudadanía proviene del latín civatis, que fue la organización jurídico-política de los romanos. La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento o por causa posterior al nacimiento. Adquiría la nacionalidad por el derecho de sangre y no por el hecho de nacer en territorio romano. La ciudadanía podía ser obtenida por haberse prestado algún servicio extraordinario al Estado. Este tipo de ciudadanía sufría ciertas limitaciones, como el no poder desempeñar cargos públicos. Se perdía por caída en esclavitud, por emigración y adquisición de otra ciudadanía y como consecuencia de ciertas penas. El derecho de ciudadanía romana confería ventajas tanto desde el punto de vista del derecho público como desde el punto de vista del derecho privado. Desde el punto de vista del derecho público, el derecho de ciudadanía ofrecía al ciudadano las siguientes ventajas. Número 1. El ius suffragii, o sea, el derecho de voto. El ius honorum, o sea, el derecho de ser electo para desempeñar las magistraturas. Y número 3. El derecho a servir en las legiones romanas. Desde el punto de vista del derecho privado, el ciudadano romano tenía estas otras ventajas. Connovium es la facultad de contraer matrimonio civilmente, de realizarse itua nuptiae. Este acto tenía como consecuencia la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio y que estos siguiesen la condición del paterfamilias. Commercium consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. Concedía al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el ser heredero y realizar cualquier otro negocio jurídico. Peregrinos eran aquellos individuos sometidos a Roma, a los que se había dejado en libertad, pero que no habían recibido la concesión del derecho de ciudadanía ni la del derecho de latinidad. Los latini veteres eran los antiguos habitantes del Lacio y después de los miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución en el año 415 de Roma, y por último todos aquellos a quienes se concedió de la calidad de latino hasta el año 486 de Roma. Los latini coloniari. Se llamó así a todos aquellos a partir a quienes se confirió el derecho de latinidad a partir del año 486, que formaron realmente parte de las colonias. Los latini iunani fueron la creación de la ley Lunia Norvana para proteger a los libertos de hecho, o sea, aquellos esclavos que no habían sido liberados en las formas solemnes establecidas por la ley de las 12 tablas. Status libertatis. Se refiere a no ser un esclavo, que era un hombre privado de libertad por imperio de la ley, destinado a servir a un hombre libre. En Roma, el primer requisito para que el hombre fuera sujeto de derecho era el status libertatis, es decir, la condición de libre. El esclavo era persona, pero no sujeto sino objeto de derechos. Solo el hombre libre puede ser sujeto de derecho. El status libertatis es el más importante en derecho romano. Si pierdes la libertad, pierdes todo lo demás. Al perder la libertad, sufres un capitio diminutio máxima,
que significa que pierdes la cabeza que representa tu persona, y por tanto pasarías a convertirte automáticamente en esclavo. El caput pertenece a los hombres libres, a los ciudadanos, a la familia, pero cuando una persona pasa a ser esclavo se le atribuye la capitius diminutio, disminuyendo la cabeza, la pérdida de un miembro del grupo, etc. Puede ser máxima cuando se refiere a la pérdida de la libertad, media con la pérdida de la ciudadanía y finalmente mínima con el cambio dentro de un grupo familiar. Se puede ser libre y no ciudadano, pero al contrario no. Si no eres libre, no puedes ser lo demás. Personas libres. Hay dos tipos de personas libres. El ingenuo, persona que nació libre, y el libertato, persona que adquiere la libertad. Esclavos. A los esclavos se les considera como cosas que formaban parte del patrimonio de una persona libre, quien las tenía sometidas a su potestad de dueño. No obstante, se les reconocía su condición humana y podían actuar en la vida jurídica, y a veces lo hacían de manera muy activa, pero siempre en nombre y a favor de sus dueños. Las dos causas fundamentales de la esclavitud son la cautividad de la guerra y el nacimiento de una madre esclava. La principal causa de la esclavitud es el ser tomado prisionero en la guerra. Los cautivos eran vendidos como bienes públicos en subasta, y quienes los compraban adquirían el dominio sobre ellos. Otra causa es el nacimiento, pues todos los hijos de madre que es esclava al momento del parto nacen esclavos, pero si la madre ha sido libre en algún momento de su gestación, el niño nacería libre. También podría caerse en esclavitud por efecto de una pena impuesta, por ejemplo, a los desertores del ejército. Manumisión. La manumisión de esclavos en la antigua Roma es el nombre que recibía el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en un liberto. La manumisión fue una práctica común en Europa y sus dominios a lo largo de la historia. Un esclavo, por afecto, favores prestados, méritos, cualidades personales, buena voluntad del propietario, podía convertirse en liberto e incluso ser aceptado e incorporado a la alta sociedad romana, como es el caso de algunos libertos imperiales, que por el sistema de promoción social, así como por su excepcional riqueza o experiencia, alcanzaron la cima de la escala social, llegando a desempeñar cargos políticos gracias al apoyo de la aristocracia romana. A los que reúnen estos requisitos se les denomina civis optimo iure, es decir, civil óptimo de derecho, por lo que pueden tener todos sus derechos. Por capacidad de ejercicio se entiende que es la capacidad para actuar en derecho por sí mismo y de manera eficaz, y depende de la capacidad natural de una persona. Las causas que influyen en que una persona pueda o no ser titular de derechos son: primero, el sexo. Las mujeres en Roma no poseen el ius suffragii, por lo que no tienen derecho a votar en las asambleas, ni el ius honorum, por lo que tampoco tienen la posibilidad de ocupar cargos públicos. La mujer alini iuris, mientras es soltera, es sometida a la patria potestad de su pater familias, al igual que ocurre con los varones. Si la hija alini iuris se casa, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que siga sometida a la patria potestad de su pater familias, o segundo, que si después de casarse se celebra la conventio in manum, pasará a estar sometida a la patria potestad del pater familias de su marido, o a su marido si éste es siu iuris. Puede ocurrir que la mujer sea siu iuris. Hasta la época posclásica tiene igualmente limitada su capacidad de obrar porque, aunque la mujer cumpla con todos los requisitos, se le debe nombrar un tutor que actuará por ellas en el mundo jurídico. A partir de la época posclásica, la mujer se equiparará casi totalmente al hombre en su capacidad jurídica, al menos en lo que se refiere a derecho privado. Segundo, edad. Los infantes no tienen capacidad de obrar ni son responsables. Se considera como infante a todos los niños menores de 3 años, en la época clásica hasta los 5 y en derecho justiniano hasta los 7 años. Los infantes mayores van desde los 3, 5 y 7 años respectivamente hasta la pubertad. Tienen un tratamiento jurídico especial que consiste en que respecto a los negocios jurídicos, si son siu iuris, pueden celebrar negocios válidos si son asistidos por un tutor, el cual depende completamente de su capacidad de obrar. Si cometen un delito, se les juzgará como puber engañado.
Los mayores de 14 años son considerados púberes hasta los 25 años. Obtienen un rango más amplio de derechos y obligaciones, aunque siguen requiriendo la guarda de un curador que represente sus derechos en el mundo jurídico. Tercera, por enfermedad mental. Un enfermo mental tendría limitada esta capacidad. Se entiende que estas personas pueden ser sometidas a engaño, por lo que se les concede una serie de medidas como la posibilidad de tener un curador, una persona al lado que guarde o vele por él. Cuarto, prodigios. El prodigus es un individuo que dilapida su patrimonio poniendo a su familia en riesgo de empobrecerse y arruinarse. Los bienes que dilapida son bienes heredados por sus descendientes. Si se comprueba que está acabando con el patrimonio de su familia, se le nombra un curador. Las personas cuyo poder esté limitado por las razones anteriormente dichas deben de someterse a alguna institución de guarda para poder ejercitar su capacidad de obrar, como se dijo anteriormente. En derecho romano hay dos tipos de instituciones de guarda: la tutela para los niños y las mujeres y la curatela para varones menores de 25 años, enfermos mentales y los pobres. El caput es la capacidad jurídica. Como se vio, este tiene ciertos requisitos para poder tener algo como el paterfamilias, o sea, derechos y obligaciones. Parte de estos requisitos se dividían en tres, los que con anterioridad vimos, y que en esencia se destacan por la familiae. En el ámbito de potestad eran cuatro: la patrial, dominicial, mancipio dare y patria potestad. Estas, si las comparamos con el tipo de potestad de hoy en día, notamos que hay un gran cambio, ya que ahora el hombre no es el único con este tipo de derechos y obligaciones. Y no solo esto, sino que la abolición de la esclavitud en todas sus maneras dejó de una manera la patria potestad más que nada a menores e incapacitados. Pero todo esto basado en lo que son los errores del derecho romano. Desde la obtención hasta la extinción de este avance que tuvimos con el hecho en Roma ha sido muy grande. Pero el poder reflexionar sobre estos temas notamos el porqué de muchas cosas. Aunque antes eran muy extremistas con sus leyes, hoy en día gran parte de todo tipo de estos temas son frente a un juez imparcial, donde le busca a la persona en potestad la mejor opción posible para su futuro, ya que el sistema tan patriarcal de los romanos es algo antiguo, y ya no solo el patrimonio puede ser del pater familias, ahora todos pueden tenerlo de una manera justa. En el civitatis era un ámbito mucho más social que solo la familia, ya que para tener todos los beneficios debía ser ciudadano romano, conseguido por derecho de sangre o reconocimiento del Estado. Esta ciudadanía se podía perder y las ventajas que ofrecía son gran parte las que en un futuro fueron bases para el derecho privado tan pulido de hoy en día, aunque todavía no alcanzamos un punto de satisfacción e eficiencia total. Pero este ya establece bases comerciales y nupciales. No solo esto, sino que tenían ciertos derechos los extranjeros, y hasta un punto donde no podían ser ciudadanos como las cosas actualmente. Aunque ahora reconocemos el derecho de todos por igual y en común, como con los derechos humanos. El status libertatis, este define los derechos y obligaciones que tenía un hombre libre a un esclavo, mostrando la diferencia más clara que era el derecho a caput, dejando a un hombre sin capacidad jurídica total, o pudiendo salir de la esclavitud y ganando algo, pero muy poca capacidad jurídica. Un hombre libre podía llegar a ser esclavo, y al llegar a este punto es cuando notamos la gran diferencia del actual derecho romano, ya que hoy reconocemos la capacidad jurídica desde la concepción para todos los seres humanos y hasta los simplemente concebidos. Pero en Roma no solo por nacer tenías derechos, sino que era de quién naces y dónde nacías, lo que hoy solo usamos para la nacionalidad. Es inevitable no poder notar las grandes similitudes que hay entre dos sociedades separadas por miles de años, ya que en esencia el derecho privado que tenemos tiene sus propias bases. En Roma, con estos estatus, la capacidad jurídica, vemos cómo era que regían los romanos, y dentro de lo que cabe del tiempo y la era en el que se hacía esto, eran muy avanzados. Dentro de este ámbito, dándole perfeccionamiento, es el mismo que fueron cambiando con el tiempo y llegando al que conocemos hoy en día.
sensuale